porque somos culturas vivas y estamos en constante cambio, en constante transformación. Es una herencia de los pueblos originarios de nuestro país, de México, pero también de nuestro estado, de Oaxaca, pero creo que lo que nos une es el respeto por la muerte. Todos de manera indistinta esperamos que las personas amadas vuelvan en ese tiempo de gracia que se les da. No es Halloween. Nuestros ancestros no son monstruos. Nuestros ancestros fueron sangre, fueron carne, estuvieron con nosotros, habitamos una misma casa. Llevamos 2 años en el gobierno y el gobernador nos ha dado instrucciones pues de que sigamos trabajando, que sigamos en la línea de poner en el centro el patrimonio cultural material e inmaterial de Oaxaca, que antes no se hacía. Gozona Podcast. Hola Oaxaca, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Gozona Podcast. Y déjame decirte que hoy tenemos un capítulo bastante lleno de tradición y cultura. Pero hoy me acompaña, déjame decirte, el secretario de las Culturas y Artes, Víctor Cata. Bienvenido a su casa, esto es Gozona Podcast. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con afecto de la misma forma a todas las personas que nos siguen y nos ven desde Podcasts Gozona. Exacto. Secretario, hoy quiero que este programa sea muy especial y quiero contextualizar precisamente para que la gente se vaya dando una idea de lo que va a tratar este episodio del día de hoy. Y es que en Oaxaca se vive la fiesta y las tradiciones de diferente forma a los demás estados y lugares de la República Mexicana. Y el Día de Muertos no es la excepción. Quisiera yo preguntarle, porque de verdad que lo vivimos y lo gozamos de una forma única en el mundo, pues, podría yo atrever a decirlo, pero queremos conocer precisamente el origen y el significado que tienen la fiesta de los Días de Muertos. Bueno, pues el significado pues es un significado milenario, es un origen milenario, es una herencia de los pueblos originarios de nuestro país, de México, pero también de nuestro estado, de Oaxaca. En el caso de la cultura a la que yo pertenezco, la cultura zapoteca, pues estoy hablando de una tradición milenaria que data desde Monte Albán, uno de los primeros asentamientos donde estuvieron los zapotecos, Mitla, la ciudad de los muertos, Sachila, la capital de los pueblos zapotecos aquí en los valles centrales. Entonces esta tradición se remonta a ese entender la vida, esa parte efímera que es la vida, ¿no? Que en vez de dolernos de que se acaba, nos alegramos de lo poco que tenemos, ¿no? De esta vida que se nos da, esta vida en contacto con la naturaleza, y no es una cosa, un terror a la muerte, al contrario, hay un respeto por la muerte, por eso se venera y se rinde un tributo a la muerte. Hay en la tradición zapoteca una costumbre muy bonita, y de hecho hay un proverbio que dice, Vidoro Villana. Dioses pequeños, dioses grandes, protéjanme. Y tiene que ver con cuando una persona vive, pues su fotografía está en la pared de la casa para mostrar quiénes somos, dónde está el abuelo, la abuela, las tías, los tíos. Pero cuando uno muere, esa fotografía se traslada de la pared de la casa al altar familiar y se vuelve una divinidad más. A estos ya se les conoce como Bidowini, que son los dioses pequeños, son los dioses de la familia, son las personas que nos amaron y a las que amamos, y que pues ya se vuelven seres divinos. Entonces esta tradición zapoteca pues se remonta a mucho tiempo. Entonces cuando uno va al panteón, pues va a recordar a sus ancestros, a su origen, va a recordar que gracias a ellos estamos aquí en la tierra, y sobre todo no olvidarnos de que fuimos sangre, fuimos familia, que bebimos de una sola jícara y comimos en un solo plato. Y esa es la parte amorosa de cómo se mira la muerte, ¿no? No es la muerte que da terror, sino es una muerte que se espera cada año, se espera en este mes de octubre, porque se tiene la creencia de que los muertos regresan a vernos, regresan a probar nuestros alimentos, regresan a probar lo que disfrutaron en esta tierra, y sobre todo a mirarnos.
Claro, mencionaba algo muy interesante ahorita, justamente hace unos minutos, de que el familiar se traslada a ser un ser divino, justamente poniéndolo en el altar. Pero precisamente también todos los pueblos tienen esta cosmovisión y también esta concepción que se le da a la muerte, o llega a cambiar en nuestras distintas 8 regiones que conforman Oaxaca. Claro que cada cultura de de los 16 pueblos originarios con sus variantes, tiene su manera muy particular de ver a la muerte, ¿no? De honrar a los ancestros, de honrar a la familia que ya murió, pero creo que lo que nos une es el respeto por la muerte. Todos de manera indistinta esperamos que las personas amadas vuelvan en ese tiempo de gracia que se les da de estar con nosotros. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, de donde yo soy originario, que compartimos una misma geografía con los pueblos zoques, con los pueblos chontales, con los pueblos guaves, con los mijes, y con otros pueblos zapotecos, no realizamos nuestro ritual de la misma forma, pero lo que nos une es el amor a los ancestros. Por ejemplo, entre los pueblos zapotecos en Juchitán está muy arraigado una costumbre de hacer un diseño ritual, que es un diseño cuadrado con una cruz, y adentro de ese diseño cuadrado tiene figuras geométricas. A ese diseño se le llama jaguar, y no es una mera ociosidad que se le llame jaguar, tiene que ver con esta concepción que tienen los zapotecas de que el mundo está sostenido por 4 jaguares, y que cuando tiembla es porque los jaguares se mueven, y dicen que cuando el mundo se acabe, los jaguares se van a quitar de sus 4 esquinas. Entonces eso va a ocasionar que se acabe el universo, ¿no? El mundo. Entonces, en otras poblaciones zapotecas no se acostumbra a poner este altar que le llamamos billé. Algunos dicen billé, otros dicen billé. Y billé tiene que ver con el calendario ritual de los zapotecos de 260 días. Tiene que ver con el periodo de cuatro periodos que se les llama billé. Tiene que ver con la columna, son estas columnas que sostienen al mundo. Entonces la palabra en sí de este cuadrete ritual es muy simbólico, que se le llame billé. Y a la cabeza de ese cuadrado va una cruz en el centro, y a esa cruz se le llama Ikebeye, cabeza de jaguar. Y al cuadrete en sí se le llama belle, que es jaguar, que te estaba contando. Entonces, estos términos, esta simbología, estas historias que se cuentan entre los zapotecas de Juchitán, pues nos llevan al tiempo, nos llevan hace más de 1000 años, porque en las palabras, en las lenguas de todos los pueblos, está codificado un pensamiento, es un libro. Por eso es importantísimo hablar las lenguas indígenas, porque es un libro vivo. Si tú quieres hacer filología, quieres hacer arqueología de las palabras, ahí en tu lengua está el conocimiento sobre quién eres y por qué piensas así. Entonces este concepto de la muerte es un concepto muy, muy antiguo, y es un concepto pues que pese a tantos años de siglos de hostigamiento y de persecución, pues ha logrado estar en este pleno siglo XXI, ¿no? Y pues con este nuevo gobierno de la primavera oaxaqueña, pues está trabajando, y de hecho una de las prioridades de nuestro gobernador es colocar en el centro a todo el patrimonio cultural, material e inmaterial de Oaxaca, que está sustentado, que la sostienen los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Claro, a mí me resulta bastante interesante todo esto de la cultura, y precisamente oaxaqueña, que es múltiple, que es variada, y que también tiene significados diferentes, y que también, sea como sea, a nosotros como jóvenes lo venimos arraigando, pero me resulta también interesante ver estas diferencias entre algunas ofrendas y otras, de algunos altares y otros. ¿Nos podría comentar pues precisamente esas diferencias que hay entre comunidades sobre estos altares también, y simbolismos que tienen, pero llevándolo más también con este evento que hubo
precisamente de las exposiciones de altares que tuvimos en el Zócalo. Sí, pues, tampoco no hay que olvidar pues que las culturas indígenas han sido influenciadas por el catolicismo, ¿no? Entonces, la mayoría de los, ahí hubo como una fusión, una fusión de el pensamiento mesoamericano con el pensamiento cristiano, católico de Occidente. Por ejemplo, los pueblos indígenas ya hablaban de los 3 planos o 4 planos del universo, uno que tiene que ver con el plano espiritual, el plano divino, y siempre lo simbolizaban con el árbol de la ceiba, que la copa era la parte divina y la parte del tronco, de la raíz, eso es la parte terrenal, y la raíz misma es la parte del inframundo, ¿no? La ceiba, el cocodrilo, que es un ser acuático, y si ves el lomo del cocodrilo, tiene como como cordilleras, ¿no? Que simboliza. Entonces esos 3 niveles ya lo decían los pueblos mesoamericanos, pero también el cristianismo habla del cielo, habla de la tierra y habla del infierno. Aquí no se hablaba de infierno, sino se hablaba de inframundo. Entonces también está este amor por los niños, en donde todas las culturas, ahora que estuvimos aquí haciendo la exposición de los altares rituales, yo escuché la narración de cada especialista que hizo su altar, porque llegaron especialmente de las comunidades a hacer su altar. Hablaban de que se esperaba a los niños, que había ofrendas para niños, había estos 3 planos que te decía. Lo que se ofrendaba ahí básicamente pues ya con la incorporación del pan que vino de Occidente, pero adaptado a la cosmogonía indígena, porque esa diversidad de panes rituales que se ofrendan en Oaxaca no creo que exista en Europa. Entonces es una adaptación, una adecuación. Por ejemplo, se hacen panes, por ejemplo, con los guaves de conejitos dedicados a los niños, y cada cultura hace sus panes especialmente, ¿no? Pero creo que esta diferencia de por qué en tal lugar ofrendan tal cosa o otras cosas, tiene que ver un poquito pues por los productos que se dan en cada región. Depende si eres de una región de clima templado, clima cálido, clima frío, pues vas a ofrendar lo que hay en tu geografía, en tu región. Pero también hay otra diferencia. Cuando se da la conquista, una estrategia que usó la Iglesia Católica fue mover el calendario de los pueblos indígenas, fue mover la manera que para borrar en ellos el recuerdo de sus divinidades, pero no pudieron acabar con la tradición de honrar a los ancestros. Hay un documento muy importante de Fray Francisco de Burgoa en su Geográfica Descriptiva. Precisamente habla del barrio de San Blas, que ahora ya es municipio, pero en aquel tiempo era un barrio, que llegó un fraile en el siglo XVII. En el siglo XVII llegó a una casa porque alguien denunció a los miembros de esa casa que estaban ellos honrando a los muertos, y cuando llegaron pues lo describe como un altar de ahora. Dice que estaba puesta la mesa con comida, con frutos, con tortillas recién hechas, pero había una costumbre que ya se perdió acá totalmente, de que ese día, el día que se supone que llegaban los muertos, todos los miembros de la casa tenían que estar con los brazos cruzados, con la cabeza baja, y nadie podía dormir esa noche. Hasta los más pequeños les pellizcaban para que no durmieran, porque pensaban de que si llegaba el muerto y lo veían, el difunto, el alma llegaba y lo veían, se iba a ir, y se iba a ir molesto porque no lo dejaron disfrutar de su comida. Entonces nadie dormía. Entonces cuando le avisan a este fraile, llega y los encuentra así, todos en cuclillas, con los brazos cruzados y mirando el suelo. Los reprende, los regaña y los obliga a comer la ofrenda, que era una cosa prohibida, comer lo que tú ofrendaste.
no lo puede comer el de la casa, sino que sales con esa ofrenda, cuando ya terminó, sales en el pueblo a buscar gente pobre para dárselo o gente que no es del pueblo, pero uno que es de la propia casa no puede comerlo, y esa costumbre sigue todavía en la región del Istmo, de que todo lo que levantes del altar vas y se lo regalas a los familiares, lo compartes, ¿no? Para que no se desperdicie la comida. Entonces este fraile lo regaña y el más anciano de la casa se para y le dice: ¿por qué nos estás regañando? Dice: porque tú no te das cuenta, eres un ignorante. ¿No estás viendo de que los muertos ya no pueden comer la comida? Por supuesto que lo sabemos, dice, no lo pueden comer, puesto que ya no tienen boca, pero pueden aspirar la esencia, los olores de la tortilla recién hecha, del guisado recién hecho, lo pueden ellos aspirar y de eso se alimentan. O tú, le dijo, el 2 de noviembre, que es Día de Todos Santos, ¿por qué ofrendas vino? ¿Por qué ofrendas pan? ¿Por qué ofrendas carnero a tus muertos? Eso fue la respuesta que el principal le dio, y lo que le valió al principal, pues que lo castigaran, porque el fraile tenía el poder de castigarlo, pero no tenía la sensibilidad de oír un razonamiento como le estaba dando. Entonces, el día de los Todos Santos, 2 de noviembre, quisieron moverlo y en muchas comunidades se movió, pues porque la religión católica pues es imperante, pero la fecha de los muertos, y como se sigue haciendo en muchas comunidades, en el caso de Juchitán, donde yo soy, el Día de Muertos es en octubre, 30 y 31 de octubre. Entonces ese día en las casas, desde el 22 o 23 de octubre, con rezos se empieza a llamar a los difuntos y se preparan los altares donde hay muertos que llevan como 6 meses de haber fallecido. Entonces ahí se preparan los altares especiales, pero en todas las casas se pone comida, se pone el guisado que le gustó al muerto, se pone frutos, se pone tortillas, se pone lo que a él le haya gustado, eso se ofrenda, y también no se olvidan de los niños y las niñas. A mí me resulta ahorita muy interesante esta anécdota como tal. Tiene mucho de las raíces mexicanas como tal. Bien lo mencionaba hace rato, que sí puede ser ya una combinación entre dos culturas, pero a mí también me resuena mucho tal cual poder vivirlo, también poder verlo, sobre los espacios que tiene uno para dar a nuestros muertos. Por ejemplo, ya lo mencionaba, un espacio en nuestra casa donde ponemos el altar, pero también hay otro espacio muy importante, y creo que también en Oaxaca se valora mucho, que son los panteones, la visita a los panteones. Pero también debemos de saber cuál es el origen y cuál es el significado que le da al pueblo de Oaxaca precisamente a estos espacios. Muy bien, creo que el panteón es un punto de cohesión social, familiar, es un punto donde la memoria vive. Paradójicamente, en un panteón vive la memoria. ¿Por qué? Porque es cuando tú visitas a tus muertos, a tus ancestros, en donde les refrendas tu amor, en donde vas a hablar con ellos y vas a darles cuenta de cómo van las cosas en tu casa, vas a consultarles sobre algún evento que vayas a hacer, alguna decisión importante que vayas a tomar. Y esta tradición de ir al panteón es una tradición también antigua, es una tradición mesoamericana que se fusiona también con lo que decía, con Occidente, ¿no? La estrategia que usaron los frailes de mover el calendario no pudo acabar con el pensamiento, con la idea, con la creencia, con la fe de los pensamientos mesoamericanos. Esta tradición de ir por ejemplo, el primer día de enero de todos los años, la gente va al panteón a saludar a sus muertos, a decirle gracias por que pues le has pedido a la divinidad, a Dios, que interceda por nosotros y nos cuide. Y eso es un pensamiento mesoamericano que aparece en glifos, aparece en estelas, donde se ve a los ancestros que bajan a bendecir a la familia. Entonces, esa tradición trataron de apagarlo. Hubo una idea mesoamericana de que cada fin de año, cada fin de ciclo,
en este caso un ciclo de 52 años, si no aparecía el sol, seguramente se iba a acabar el mundo. Entonces, esto se trasladó al 1 de enero, del 31 de diciembre para el 1 de enero. En muchas comunidades la gente estaba esperando que saliera el sol, que apareciera el sol, porque eso aseguraba otro año más de vida. Hay un trabajo muy bonito de Julio de la Fuente, precisamente de un pueblo zapoteco, Yalala, una villa zapoteca serrana, creo que así se llama el libro. Creo que ahí leí un pasaje donde decía que el 31 de diciembre la gente se usaba una máscara de nopal, lo limpiaban y le hacían como una máscara y se lo ponían todos, y así permanecían en vela, como estas personas en Tehuantepec, en San Blas, que aparecían cuidando la ofrenda, todos sin dormir, nadie podía dormir. Igual en esta narración de Julio de la Fuente, nadie se dormía, todos con su máscara, esperando que saliera el sol. Y a las mujeres embarazadas las metían en un jacalito, porque decían de que si el sol no aparecía, ellas se iban a transformar en monstruos. ¿Por qué cuento todo esto? Ahora que estamos hablando de las muerteadas, que estamos hablando del Día de Muertos, muchos pueblos indígenas tienen danzas que tienen que ver con seres monstruosos. Cuando se hizo lo del desfile que participé, yo llevé una máscara de mi pueblo, les llamamos Mbiosho, que es una máscara monstruosa. Entonces, estos bailes con máscaras rituales monstruosas, a lo largo del año en muchos pueblos se hace. Nosotros lo hacemos en la Asunción de María, el 15 de agosto. Otros lo hacen en Semana Santa, otros lo hacen en la Muerteada, y otros lo hacen en diciembre, otros lo hacen en enero. Pero tiene que ver con el fin del mundo, tiene que ver con esta era donde esas máscaras nos aseguran de que así nos vamos a convertir. Y esto es lo que decía Julio de la Fuente, de estas mujeres embarazadas que si no se les encierra y se acaba el mundo, se vuelven monstruos. Entonces, todas esas historias van de la mano con este pensamiento cíclico de la vida, donde los pueblos indígenas pensaban que cada 52 años después se traslada a que es cada año, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos narraciones, tenemos libros de estos grandes etnólogos, etnógrafos que anduvieron recorriendo, antropólogos que anduvieron recorriendo muchas comunidades oaxaqueñas, y ahí donde vemos el cambio, las costumbres, las tradiciones que ya no son las mismas. En el Istmo de Tehuantepec hay un trabajo muy impresionante de Miguel Covarrubias que se llama El Sur del Istmo. Si uno mira ese libro editado en 1940, vemos pues esta transformación, y pues desde la Secretaría de las Culturas y como secretario pues veo que estas transformaciones pues son naturales, porque somos culturas vivas y estamos en constante cambio, en constante transformación, pero lo que no se acaba es el amor a los ancestros, es el amor a nuestra historia, a nuestra memoria, a quienes somos. Seguimos disfrutando de nuestra comida, de esta rica cultura alimentaria que ofrendamos ahora en Día de Muertos, los diversos tamales que hay, por ejemplo en la costa, los tamales de Tichinda, los tamales que hacemos allá en Juchitán para los muertos de Cambray, estos tamales de mole negro, o los amarillitos que se hacen aquí en los valles, las bebidas que ofrecemos. Si aquí ofrecen tejate, nosotros ofrecemos bupu, que está hecho con maíz y con cacao. Entonces, pues en cada comunidad se ve esa diversidad de alimentos, y pues es responsabilidad del gobierno pues seguir preservando, seguir cultivando este amor a nuestras costumbres, tradiciones, porque es lo que nos da identidad como oaxaqueños. Llevamos 2 años en el gobierno y el gobernador nos ha dado instrucciones pues de que sigamos trabajando, sigamos en la línea de poner en el centro el patrimonio cultural material e inmaterial de Oaxaca, que antes no se hacía. Sí es cierto que la Guelaguetza es la máxima fiesta, pero no es la única. La de los muertos es una fiesta importantísima, porque en todos los pueblos
La gente o está en su casa preparando la comida, preparando el altar, yendo por las flores, escogiendo qué flores se va a poner, y son las flores tradicionales, el del cempasúchil, el de la flor de cresta de gallo, y cada comunidad tiene. Aquí en el valle hay una flor que le llaman yetugul, que es una flor amarilla pequeñita que huele muy rico. Entonces, esa fiesta de los muertos, pues sigue en las comunidades, sigue en los pueblos, y es lo que fascina a la gente que no conoce nuestras tradiciones, es lo que los sorprende, de que pues nosotros somos una cultura viva, y pese que estamos en el siglo XXI, pese a toda esta campaña de hostigamiento por la que hemos pasado, seguimos. Por eso yo siempre he dicho que hablar lengua indígena o ser parte de una cultura indígena ya es un acto de resistencia, y no sé quién fue el pensador que lo dijo, pero pues es muy apropiado. ¿Cuáles son estas, pues tal cual estas iniciativas para que siga preservándose la cultura aquí en Oaxaca? ¿Cuál es la estrategia a seguir? Trabajar con los niños, con las niñas, acercarlos, que ellos participen en las actividades, que ellos estén. Se hizo este evento de Divertimuertos donde participaron los niños, que hay que poner ahí énfasis, no es Halloween. Nuestros ancestros no son monstruos. Nuestros ancestros fueron sangre, fueron carne, estuvieron con nosotros, habitamos una misma casa. En mi cultura no acostumbramos a usar máscaras, pero en otras culturas, por ejemplo aquí en los valles con la morteada, pues tienen otra manera de honrar a sus muertos, ¿no? Entonces, pero sigue esa idea de que es a los ancestros a los que se está honrando. No es a Freddy Krueger o estos monstruos de Hollywood. No, son nuestros seres amados. Por eso yo usé esta máscara ritual, pues es lo que se usa allá. Pero estos cambios, pues ha ido, ¿no? Sucediendo, ha ido, pero pues es natural que pase. Pero la esencia, el espíritu de la fiesta, pues sigue ahí. Si uno va a las comunidades, a los pueblos, ves a las señoras con sus esposos, con sus hijos haciendo los altares, yendo al mercado a elegir qué productos van a poner. Entonces eso permanece. Y nosotros, al hacer estas exposiciones que no se hacían de los altares tradicionales, no es una cosa que yo lo quiera hacer porque lo veo un figurín, no, que vengan las comunidades y que ellos nos digan o que ellos lo hagan, porque ellos son los que lo están haciendo allá. Por eso esta exposición que hicimos era tan diverso, cada altar era otra cosa, y lo que ofrecían ahí de comida. Aunque es maíz, pero está procesado de otra manera, tiene otro sabor, tiene otros ingredientes, tiene otra. Y también el gobernador nos pidió a todos los servidores públicos hacer esta verbena popular que hicimos la otra vez para compartir, para que vean que también nos interesa como gobierno fortalecer esta práctica cultural, esta práctica ritual, la de la fiesta de los muertos. Entonces de eso se trata, de poner en el centro a las culturas indígenas. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero pues ya estamos avanzando. ¿Cuál es el valor precisamente que se le da a estas tradiciones como legado y también la importancia que cumple en nuestra sociedad actual? Porque bien lo mencionaba, no es Halloween, esto es diferente, esto es de verdad que nutre el alma, el corazón, pero con un punto clave, mirando y recordando a nuestros ancestros. Creo que de eso se trata esta práctica ritual. Se trata de que también une a las familias, nos une en torno al recuerdo, a la memoria, a nuestros ancestros, a los que ya no están con nosotros. Creo que eso es la parte importante de toda esta fiesta, de disfrutar una buena taza de café, cuidando las velas, esperando una señal que dicen, porque los muertos dan una señal, que se te cae una fruta, o de repente el pan que toco según lo acomodaste y que no había por qué caerse y se cae. Entonces, o los sueños
Los sueños es otro puente entre la vida y la muerte. Es ese puente acuático que atravesamos cuando dormimos y ellos nos traen mensajes, nos dicen ya llegué o algún recado que nos tengan que dar. En Juchitán hubo una práctica que la gente lo declaraban clínicamente muerto y ya cuando lo llevaban camino al panteón resucitaba. Entonces al sacarlo del ataúd contaba lo que vi a tal persona, que vi, me dio este mensaje, traía un montón de señales. Hay una historia muy famosa de una señora que nombró una calle de Juchitán. La calle se llama Insurgentes y Adolfo Segurrión, pero no lo conocen así, lo conocen como la esquina de Chabelón, porque es una señora que murió y regresó. Entonces ella dice que estando llegó a un río grande y que estaba ella temerosa de atravesar el río y no sabía y le decían que tenía que pasar. Y entonces escucha ella que hablan están hablando dos animales y cuando ve era un perro negro y un perro blanco. El perro negro le dice al blanco, pásalo tú, dice, porque yo estoy sucio. Y el blanco le dice, no, dice, porque si yo la paso me va a ensuciar a mí. En esa discusión estaban cuando de repente se lanza un perro bermejo, un perro rojizo, bajo sus pies de ella y la arrastra al río. Y ella cuando cae con el perro le agarra la cola y se atraviesan un río enorme y llegan del otro lado. Y del otro lado ya había un niño esperándola. Y ese niño la fue llevando y atraviesa ella un camino, dice, de mucha gente tirada a la vera del camino en petates viejos, agonizando y llorando. Y llega ella a una reja donde estaba una señora que ella conoció en vida y se acerca a la señora y le dice por su nombre y le dice, ¿por qué no me quieres hablar?, le dice a la señora. Y cuando la señora voltea le dice, es que estoy comiendo. Y se asoma ella y ve una tortilla y la tortilla llena de gusanos. Eso era lo que estaba comiendo la señora. Y después se va. Ella encuentra a otra señora que estaba siendo picoteada por guajolotes. Y los guajolotes la perseguían. Y también conoció a esa señora. A esas dos señoras que vio, dice que fueron muy malas en vida, que siempre le negaron agua a la gente, que fueron muy déspotas. Entonces ella sigue avanzando y va describiendo todo lo que ve. Cuando tengo ese relato que me dio, pero cuando uno lo escucha ese relato, es la Divina Comedia en zapoteco, o mejor todavía porque es tu Divina Comedia desde tu cultura. Es la que escribió Dante Alighieri, que dicen que está inspirado en un texto de un árabe que se llamó la Epístola del Perdón. Entonces, que también escuchó allá en Oriente ahí con los árabes, pero lo que yo escuché de esta señora que me lo contó, Victoria Yubi se llamaba ella, pues es de la Divina Comedia, es el infierno, el paraíso, cómo atraviesas ese río grande que dice Virgilio en su texto, ¿no? Cuando lo dice Dante Alighieri, que llega Virgilio y ve, entonces es lo mismo. Y cómo lo lleva ante la divinidad y ahí la presenta. Y pues bueno, esas historias de muerte pues están todavía y esas se recuerdan en Día de Muertos. La gente en torno, cuando están preparando el altar, empiezan a contar. Por eso estos escenarios son fundamentales para los pueblos indígenas, porque ahí se recrea el idioma. Ahí vive el idioma, las lenguas originarias ahí están. Cuando se reúnen en el panteón, ahí está viviendo la lengua y la cultura. Porque es cuando la abuela en ese acto, en ese momento, empieza en lo que se acuerda de sus abuelos, abuelas, papá, mamá, y meten esas historias y de repente también la risa. Porque eso es algo que los pueblos indígenas no han renunciado, a la risa.
Me resulta muy interesante todo esto que nos cuenta. La verdad es que son relatos bastante interesantes que a mí en lo particular como que me meten más la espinita de poder conocer todavía la cultura oaxaqueña en sus distintas culturas, como bien lo mencionamos. Desafortunadamente el tiempo del podcast se nos está acabando. Se me fue demasiado rápido con estas, con todo esto que hemos platicado acerca de la cultura y en específico del Día de Muertos, que en Oaxaca se vive de una manera, y yo siempre le digo, a flor de piel. Se vive, se siente, se respira, se come. De verdad que es muy completo. Pero antes de despedirme, secretario, tengo yo esta bonita dinámica de hacer con los que nos visitan, por supuesto. Le voy a decir una serie de palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Así que comenzamos con la primera. Día de Muertos. Memoria. Ancestros. Amor. Oaxaca. Identidad. Tradición. Oaxaca. Cultura. Oaxaca. De verdad es que ha sido un honor poder compartir hoy micrófonos, que se haya tomado el tiempo de venir a su casa, que es Gozona Podcast. También reconocer el trabajo, por supuesto, suyo del señor gobernador por reforzar todas las tradiciones que se ha tenido en Oaxaca. Lo hemos podido ver, lo hemos podido disfrutar y todavía lo hemos podido bailar precisamente con los altares, con la verbena y, por supuesto, con el convite que se realizó. La verdad es que muy contento, pero por último, algo que le tenga que decir a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas que nos están mirando. Que nos sintamos orgullosos de ser oaxaqueños, que nos sintamos orgullosos de todo este patrimonio cultural, material e inmaterial que tenemos. La fiesta de los muertos, la fiesta más viva de todos, el Yamdú, o como le llamen en sus comunidades, es un claro ejemplo de estas culturas vivas que tenemos en nuestro estado. Son casi 176 lenguas las que hablamos en nuestro estado. Somos un estado con las culturas y las lenguas más diversas, por eso no en balde somos el corazón cultural, pero también lingüístico de nuestro país, de México. Disfrutemos de Oaxaca, conozcamos sus 8 regiones, viajemos, sorprendámonos de toda esta maravilla que tenemos en nuestro estado. La Chiza, vayan y conozcan. Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el secretario de las Culturas y Artes, Víctor Cata. Yo soy tu amigo Alejandro Feria. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto es Gozona Podcast. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Hasta la próxima.